Debatimos este tema. Saludo desde nuestro Centro Internacional de Noticias a Angélica Lozano, abogada, representante por Bogotá a la Cámara, electa por la Alianza Verde, y a Javier Palacio Mejía, concejal por el partido de la U, presidente de la Comisión de Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Señores, gracias por participar. Bienvenidos, señoras y señoras. Angélica Lozano, voy a empezar con usted, señora Lozano. Gracias por acompañarnos. ¿Hizo lo correcto el presidente Santos al no acatar las medidas cautelares? No, el presidente tomó una decisión política. Él está ocupado en su propia reelección, estamos a 2 meses de las elecciones, y ayer echó por la borda toda la jurisprudencia de nuestra Corte Constitucional, que ha dicho que son obligatorias las medidas cautelares del sistema interamericano. El presidente Santos quiere todo el poder y no le importó sacar al alcalde de Bogotá, a pesar de que en 2 semanas debería ser la revocatoria, donde la ciudadanía decidiera si Petro continuaba o no continuaba. Le doy un dato más. Hoy 20 de marzo, le aseguro, le apuesto que Santos se va a robar la alcaldía de Bogotá y no va a convocar las elecciones como le corresponde. Ahora, señora Lozano, usted habla de una decisión política, antes solamente para aclarar eso. Es verdad que en mayo son las elecciones presidenciales. ¿Cómo le sirve al presidente Santos tomar una decisión como la que tomó para su campaña política? Él es un hombre frágil que en las elecciones de Congreso hace 2 semanas perdió en Bogotá. La derecha del expresidente Uribe, que está en oposición a Santos, ganó contundentemente en la ciudad, y nosotros, la centroizquierda, también lo empatamos. Pero la Unidad Nacional, la que está comprada con el clientelismo y los recursos públicos, perdió. El presidente Santos cree que después de haber perdido las elecciones en Bogotá, con esta medida de tumbar a Petro, va a ganar más popularidad, va a coger a ese electorado de derecha al que él traicionó del mandato del expresidente Santos para ganar su reelección. Yo creo todo lo contrario. Petro se fue, pero vamos a hacer que Santos se vaya. ¿Cómo? En las urnas, legítimamente, con votos, nunca violando la Constitución. Señor Palacio, gracias por acompañarnos. ¿Se apresuró el presidente Santos esa opción que se está barajando en las redes sociales, sobre todo, y que también lo pone sobre la mesa la señora Lozano, de haber esperado a la revocatoria? ¿Era quizás la vía más clara que tenía el gobierno Santos o se hizo lo correcto? Muy buenas noches. Yo creo que lo que hizo el presidente de la República fue lo correcto. Primero porque está demostrando que Colombia tiene institucionalidad, que las cortes de este país se respetan. Llevamos más de 1 año en este proceso en donde el alcalde se quería gastar el 6 de abril, cerca de 50 millones de dólares que podrían ser invertidos para la educación por un capricho. Recordemos que el alcalde no fue suspendido porque el presidente, o no fue destituido porque el presidente lo quisiera destituir. Fue él mismo, con sus actos y con sus acciones, el que logró su propia destitución. ¿Por qué? Recordemos, como ustedes lo mostraban ahora, él cambió un esquema de aseo en donde murió de hecho una persona tratando de recoger basuras. Segundo, hubo varios accidentes y hoy tenemos pérdidas de más de 50 millones de dólares porque tiene unos carros que compró y que sencillamente hoy están arrumados porque se le olvidó consultar si el combustible con el cual esos carros funcionan existía en Colombia. Lo paradójico acá es que compraron unos vehículos donde el combustible de Colombia no les funciona y hoy tenemos pérdidas de más de 50 millones de dólares y pérdidas de más de 1.000 millones de dólares. Entonces, a mí sí me gustaría preguntarle a las personas, ¿será posible que una persona que ha traído tremendas pérdidas fue porque precisamente se quieren robar una alcaldía? ¿O es que sencillamente él lo que quería era apoderarse, sentarse y quedarse atornillado en un puesto donde no lo venía haciendo bien? De hecho, no tenía ninguna política pública de aseo, de seguridad. Encontramos que los graves problemas que hoy está viviendo fue por precisamente el mal gobierno que tuvo este señor y por eso fue sancionado. Y recordemos que las dos cortes estudiaron profundamente el proceso y dijeron que no se le estaba violando ningún derecho. Además, lo que vemos es que aquí la parte interamericana lo que establece es que a primera fase supuestamente se le violarían, pero no dicen que se le están violando. Ya la Corte aquí sí se pronunció. Sí,
Ahora, señora Lozano, hablemos de la defensa del presidente Santos en cuanto a no acatar, las medidas cautelares, es decir, los argumentos, porque la misma situación de Gustavo Petro la han enfrentado al momento más de 1.200 excongresistas, exalcaldes, exgobernadores, funcionarios que han sido destituidos por la Procuraduría. Aceptar la tesis de la Comisión sobre la supuesta falta de competencia del procurador sobre los funcionarios de elecciones popular, es decir, acatar estas medidas, hubiera generado, lo dicen ellos, un vacío jurídico de imprevisibles consecuencias, porque eso daba paso a que ese resto de 1.200 funcionarios pudieran también saltarse las leyes o saltarse las instancias internas. No, no es comparable. Las medidas cautelares de la comisión lo que buscaban era impedir un daño grave e irreparable. El sustento jurídico del presidente es burdo, es absurdo. Dice que los derechos políticos no son derechos fundamentales. El caso que afronta hoy el alcalde legítimo de Bogotá, Gustavo Petro, se parece al de un alcalde venezolano perseguido por el régimen de allí, por el señor Leopoldo López. Aquí lo que está en juego son los derechos políticos y Colombia incorporó en el pacto, en la Carta Interamericana, estos tratados que protegen y que la Comisión Interamericana tutelaba estos derechos. El argumento jurídico del presidente no es procedente, rompió la tradición de Colombia que había acatado todas las medidas cautelares solicitadas. Dice que solo se daban cuando estaba en riesgo la vida. Pues no había habido una petición de medidas cautelares por otro derecho fundamental, conexo a la vida, como es el derecho político. Ahora, señor Mejía, y tomando lo que dice la señora Lozano, se rompe una trayectoria, sobre todo de Colombia, que es uno de los países que más recibe pedidos de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también al mismo tiempo las acepta. A la luz de la comunidad internacional, ¿cómo queda el gobierno del presidente Santos cuando escuchábamos y veíamos a veces el presidente, por ejemplo, Hugo Chávez, en el caso de Leopoldo López, no acatar esas medidas, cuando siquiera el presidente Rafael Correa en el caso del Universo lo ponía sobre la mesa de que no iba tampoco a acatar estas medidas cautelares, no llegaron a su fin, pero cuando esos presidentes o esos gobiernos siquiera lo ponían sobre la mesa, había una comunidad internacional que hacía un llamado, que hacía un grito, quizás, no solo un llamado, un grito a que las medidas se tienen que cumplir. ¿Cómo queda el gobierno de Colombia en estos momentos ante la comunidad internacional? ¿Se está midiendo con distinta vara al presidente Santos que cuando se medía a estos otros presidentes o a cualquier otro presidente que no haya cumplido con esas medidas? Mire, muy buena esta pregunta, y aquí lo que nosotros tenemos que decir es que aquí el culpable de todo este tema ha sido Petro, que se quiere atordillar a través de una serie de argucias y además de saltarse todo el ordenamiento jurídico de un país. Recordemos, y yo quiero hacer historia para poder contextualizar, y es decir que llevamos un año estudiando el caso de Petro. Lo estudió el Tribunal de Cundinamarca, luego pasa al Consejo de Estado, luego pasa a otra corte o una alta corte, donde también dicen que no se le están vulnerando derechos, y además quienes colocaron las tutelas fueron personas que ni siquiera habían votado. Entonces, miremos primero que sí hubo un estudio muy profundo del por qué se toma la medida y se dice que el alcalde Petro debe ser destituido. Segundo, lo que vemos es que aquí el presidente debe defender la constitucionalidad. Y recordemos 3 puntos por los cuales, y viendo uno el escrito de lo que dice la Corte Interamericana, es primero que es por un derecho a la integridad, a garantías judiciales y a procesos o derechos políticos, digamos, garantías judiciales. 3 tribunales en Colombia hicieron un gran análisis y llegaron a la conclusión de que no se le estaba violando un derecho. A la integridad, precisamente aquí se le ha protegido al alcalde total integridad, con lo cual, como ustedes demuestran, ha salido a la plaza pública, ha salido a un balcón, y lo que vemos además es... Y lo que además vemos es que derechos políticos más protegidos a una persona que se ha tomado los recursos del distrito, que si vemos hoy, y hay que hacer un gran análisis, es cómo este señor se está adueñando de los recursos públicos
para salir precisamente a quererse atornillar. Es que aquí no lo están sacando ni porque es una persecución política, es porque él le ocasiona una pérdida de más de $1.000 millones de dólares. Pero señor Palacio, qué pena con usted, pero no me responde la pregunta. No, o sea, no aquí, que la culpa es del igual que Chávez y Correa, igualito. Le quiero dar la palabra a la señora Lozano y después vuelvo con usted. Señora Lozano. Gracias, Andrea. Mire, aquí podemos hacer todo un mapeo jurídico. Colombia está lleno de leyes y de instancias y es que somos la democracia más antigua de América. Aquí, en 2 semanas, la ciudadanía iba a decidir si Petro se quedaba o se iba. La ciudadanía iba a elegir, iba a decidir qué pasaba con la administración. Yo lo escuché, Javier. Mire, ojalá esas leyes y demás se hubieran comportado así contra la corrupción. Concejales como Javier Palacio y muchos de sus colegas de bancada están siendo investigados por robarse 2 billones de pesos a Bogotá. Llegó Gustavo Petro, que ayuda a destapar esa corrupción, a enfrentarla, tomó unas decisiones administrativas cuestionables y que debemos vigilar, y los ciudadanos se iban a pronunciar. Aquí, en medio de tanta legalidad, parágrafo y artículo, aquí lo que hay es que no se acepta la pluralidad, la diferencia democrática. Aquí se puede ejercer el poder solo si se hace sujeto a como lo quiere un frente nacional, para los que no son colombianos, como una clase política que ha manejado este país durante más de 100 años. Chávez, Correa y Santos han actuado igual ante las medidas interamericanas, ante un sistema imparcial, internacional, que con la distancia y sin el calentamiento político de las cercanías, afinidades o demás, decidieron tutelar en su momento derechos. Santos, lo que hizo ayer, actuó idéntico a Chávez o a Correa para rechazar medidas internacionales y prevalecer sus decisiones políticas insostenibles jurídicamente. Este país ha sido tan garantista. Señor Palacio, regáleme 10 segundos, vamos a una pausa, revisamos los twitters que nos escriben ahí nuestros televidentes y hacemos una pausa y regresamos rapidísimo. @Gerardo Ramírez. Es muy importante que Colombia demuestre que las leyes funcionan y su institucionalidad es firme. @Saudade. Sin ser fan de Santos, creo que hizo lo correcto. @Colectivo. Somos el país más inequitativo del continente. ¿Para quién gobierna Santos? Para la plutocracia. @Road Páez. Estados Unidos no reconoce las medidas cautelares de la CIDH y resoluciones de la Corte Internacional de La Haya.